Bienvenida o bienvenido. Hoy nos metemos de lleno con unas ideas que, la verdad, cambiaron bastante cómo vemos la mente. Tenemos unos fragmentos del Compendio de Psicología de Wilhelm Wundt. Nada menos, el famoso padre de la psicología experimental, ¿no? Son textos clave, ¿eh? Como una ventana directa a lo que pensaba. Nuestra idea hoy es, bueno, sacar lo más importante de estos textos. ¿Qué era la psicología para Wundt? ¿Cómo decía él que había que estudiarla? ¿Cuáles son esos componentes básicos de nuestra vida mental, según él? Nos vamos a basar solo en estos fragmentos que tenemos. Y la idea central, que va a sonar mucho, es la experiencia inmediata. Exacto. Es que Wundt propone algo bastante radical para su tiempo, ¿no? Nos dice, miren, dejemos de hablar de un alma así medio abstracta y empecemos a ver la psicología como la ciencia de la experiencia, tal cual la vivimos, ¿eh? En el momento, con todo lo subjetivo, lo personal. ¿Y cómo se diferencia de, no sé, de cómo estudia un físico o un químico? Es que esa es la clave. Wundt dice, bueno, las ciencias naturales, como la física o la biología, estudian los objetos, ¿sí? Pero como si el sujeto no existiera, ¿entiendes? Hacen abstracción del sujeto que experimenta, describen la roca, la luz, independientemente de nosotros. La psicología, en cambio, se mete de lleno en esa experiencia completa, la que sí o sí incluye el sujeto. No busca abstraer, sino captar lo concreto, lo que él llama intuitivo, tal como se nos da. Entiendo. O sea, la diferencia no es tanto el qué se estudia, porque una piedra puede ser objeto de estudio para ambos, Exacto. sino desde dónde se mira. La psicología miraría desde adentro de la propia experiencia. Justamente. Y por eso mismo, hay contenidos que son, digamos, puramente psicológicos. El texto nombra los sentimientos, las emociones, nuestras decisiones, lo que él llama resoluciones de la voluntad. Claro. Esas cosas no tienen un equivalente directo en el mundo físico que estudia la ciencia natural. Son parte de esa experiencia subjetiva. Pero como bien decías, cualquier cosa de afuera, una piedra, un sonido, puede ser objeto psicológico si lo miramos desde cómo lo vivimos, cómo nos afecta. Wundt diferencia bien el conocimiento que viene de los sentidos externos, que nos habla de la naturaleza, de este otro conocimiento interno, sentimientos, voluntad, que no viene de un órgano específico, sino que está pegado a nosotros, inseparablemente. Vale, entonces tenemos el qué, la experiencia inmediata con el sujeto incluido. Ahora, la pregunta es, ¿cómo estudiarla científicamente? Wundt era muy firme con el método, y parece que no le gustaba mucho la simple observación, al menos para la psicología individual. ¿Por qué? Es que argumenta algo muy agudo, ¿eh? Dice que la propia intención de querer observar nuestros procesos mentales ya los cambia. Piensa que lo mental son procesos, no, flujos. No son objetos quietos como una piedra. Claro. Si intentas cazar un pensamiento o un sentimiento para analizarlo así, fríamente, con esa actitud de observador, o lo modificas sin querer, o simplemente se esfuma. Es como querer agarrar agua con la mano cerrada, ¿viste? Se escapa o ya no es lo mismo. Qué buena metáfora. Es cierto, si ahora intento observar cómo me siento, ya el sentimiento cambia un poco solo por hacer eso. Entonces, si esa observación directa no funciona para lo interno, ¿qué propone Wundt para poder hacer ciencia? Propone el método experimental. Se inspira mucho en la física y la fisiología de su época, que estaban, bueno, a pleno desarrollo. La idea es, no te quedes esperando a que te llegue una sensación o un sentimiento. Provócalo tú, contrólalo, bajo condiciones controladas. Por ejemplo, si quieres estudiar la sensación de color, pues presentas un estímulo de color específico. Si quieres estudiar cómo percibimos el tiempo, usas estímulos que duren un tiempo exacto. O sea, en lugar de esperar a sentir algo y después intentar analizarlo, que ya vimos que lo altera, Ajá. creas las condiciones para que aparezca. Y así puedes estudiar la relación entre la condición externa, el estímulo, y la experiencia interna que resulta. Exactamente. Y lo fundamental es que, al tener tú el control, puedes variar sistemáticamente esas condiciones. Cambias la intensidad de la luz, la duración del sonido, lo que sea, y ves cómo esos cambios afectan la experiencia que la persona reporta. Wundt insiste en que esto no es solo para sensaciones básicas, ¿eh? Dice que es el camino para estudiar también las representaciones, ideas, imágenes, los sentimientos e incluso los actos de voluntad.
El control experimental es la llave para él. Pero, a ver, ¿no suena un poco artificial? ¿Cómo sabía Wundt que esa sensación, provocada en un laboratorio así, tan controlado, era igual a la experiencia de todos los días? Es una buena pregunta, ¿sí? Wundt seguramente diría que, bueno, el laboratorio simplifica, claro, pero justamente eso te permite descubrir las leyes básicas que gobiernan los procesos. Al controlar las variables, puedes aislar relaciones causa-efecto que en la vida diaria están todas mezcladas, ocultas. No busca copiar la vida tal cual, sino entender sus mecanismos de base. Ahora, él mismo reconoce que hay una excepción importante, un área donde la observación sí funciona. Ah, sí. ¿Cuál sería? Lo que él llamaba la psicología de los pueblos, la Folkepsychologie. Hoy lo podríamos relacionar más con la psicología social o la antropología cultural, quizá. Ahí, el objeto no son los procesos fugaces de la mente individual, sino los productos culturales, cosas más estables, más objetivadas. El lenguaje, los mitos, las costumbres, el arte, las leyes. Ah, claro. Esos productos, dice Wundt, duran más tiempo y son de alguna manera independientes del observador individual en ese momento. Entonces, sí se pueden estudiar con observación histórica, comparativa, análisis de textos. Es una distinción de método importante. Experimental para lo individual e inmediato. Observacional para lo colectivo y cultural. Entendido. Ya tenemos la definición. Experiencia inmediata. El método principal. Experimental y la excepción. Observación para lo cultural. Ahora, metámonos en el contenido. ¿De qué está hecha esa experiencia inmediata? Wundt dice que hay elementos básicos, como ladrillos. ¿Cuáles son? Identifica dos tipos fundamentales, irreductibles: las sensaciones y los sentimientos simples. Las sensaciones son, digamos, la parte más objetiva de la experiencia, lo que viene del mundo exterior o de nuestro cuerpo. Cada sensación tiene una cualidad: el rojo, un sonido agudo, la presión en la piel, y una intensidad: más o menos rojo, más o menos fuerte el sonido, más o menos intensa la presión. Nos dice que surgen de estímulos en nuestros sentidos y que implican procesos fisiológicos complejos tanto en los órganos, ojos, oídos, como en el cerebro. Y menciona que se organizan como en sistemas diferentes, ¿no? Como si fueran canales separados. Exacto. Habla de sistemas sensoriales: vista, oído, tacto, y remarca que son heterogéneos. O sea que no hay un paso continuo de una cualidad a otra entre sistemas. No puedes pasar gradualmente de un color a un sonido, por ejemplo. Son como mundos perceptivos distintos, cada uno con sus reglas. Vale, esas son las sensaciones, el objetivo. Y el otro ladrillo, los sentimientos simples. Esos son el complemento inseparable, la cara subjetiva de la experiencia. Tienen que ver con cómo nos afecta eso que percibimos, nuestra reacción interna. Y aquí viene algo interesante. A diferencia de las sensaciones, que van por canales separados, Wundt sugiere que los sentimientos forman un único continuo de cualidades. Para él, son elementos tan reales, tan básicos como las sensaciones. Critica mucho a los que querían reducirlos a ser como sensaciones débiles o ideas confusas. No, para Wundt, el sentir es una dimensión fundamental de la mente. No se puede reducir a otra cosa. Y dentro de ese continuo de sentimientos, él identifica como ejes o direcciones principales. El texto habla de dimensiones. Sí, y es un intento de poner un poco de orden en la variedad enorme de sentimientos que tenemos. Propone 3 dimensiones, o ejes, con 2 polos cada uno. A ver si lo podemos explicar fácil. La primera dimensión, placer versus desplacer. Es básicamente si el sentimiento es agradable o desagradable, cómo nos sentimos ahora mismo en términos de bienestar. Ok. Segunda, excitación versus calma, o depresión, quietud. Se refiere a nuestro nivel de activación. Si el sentimiento nos energiza o nos tranquiliza, cómo afecta nuestro estado siguiente. Entendido. Y la tercera, tensión versus alivio. Esta tiene que ver con la anticipación o la resolución de algo, la tensión antes de algo, el alivio después. Está ligada al estado anterior. A ver si lo entiendo con un ejemplo. Si estoy esperando, nerviosa, el resultado de algo importante, sentiría tensión, ¿no? De la tercera dimensión. Exacto. Si el resultado es bueno, sentiría placer, primera dimensión, y alivio, tercera, y quizás algo de excitación, de alegría, segunda. Sería algo así. Justamente así. Wundt dice que un sentimiento real casi nunca es puro en una sola dimensión. Lo normal es que sea una mezcla, un punto en ese espacio de 3 dimensiones.
Es un modelo para mapear nuestra vida afectiva, que es bien compleja. Muy interesante. Tenemos los ladrillos, sensaciones objetivas separadas y sentimientos subjetivos, continuos, tridimensionales. Ahora, ¿cómo se construyen cosas más complejas con esto? ¿El texto habla de formaciones psíquicas? Correcto. Las formaciones psíquicas son combinaciones de estos elementos básicos. Las más sencillas son las representaciones, que para Wundt son combinaciones de sensaciones. Da un ejemplo muy claro. Las representaciones intensivas, como cuando escuchas un acorde musical. Ajá. Un acorde tiene varios tonos, ¿no? Sensaciones auditivas elementales. Pero no lo oímos como notas sueltas sumadas, lo oímos como un todo, una nueva cualidad sonora. Es lo que él llama fusión, ¿cierto? Como si los ingredientes se mezclaran y crearan un sabor nuevo. Justo eso. Los elementos, las notas, se fusionan, pierden un poco su individualidad en el conjunto, en el acorde. Habla de fusiones más o menos perfectas según cuánto se distingan todavía los componentes. Pero la idea es esa. La combinación crea algo nuevo. Y esto también vale para cómo percibimos el espacio y el tiempo, que no son sensaciones simples. Exacto. Wundt da un ejemplo fascinante sobre cómo se forma la idea de espacio en personas ciegas de nacimiento. Dice que no es algo innato, ni tampoco que sea solo acumular sensaciones táctiles. Es un producto complejo de fusión. Se combinan varias cosas: el tacto externo, el objeto en la piel, lo que llama signos locales, pequeñas diferencias de sensibilidad en la piel que nos dicen dónde nos tocan. Y, esto es clave, las sensaciones táctiles internas que vienen del movimiento de la mano al tocar, al palpar. Ah, o sea, sentir el propio movimiento de explorar es fundamental para armar la idea de tamaño y forma. Precisamente, esas sensaciones del movimiento, que cambian de intensidad según cuánto movemos la mano, son las que nos dan la medida de la extensión, de la relación entre las partes. Es una construcción activa, no una simple recepción. Y además de las representaciones, menciona formaciones más complejas, sentimientos compuestos, emociones, procesos volitivos. Sí, sigue la misma lógica. Los sentimientos compuestos son estados afectivos que sentimos como una unidad, la nostalgia, la gratitud, pero donde podemos analizar y ver la mezcla de sentimientos más simples. Las emociones como la rabia, el miedo, la alegría fuerte. Las describe como cursos, como procesos que se desarrollan en el tiempo, involucran una secuencia de sentimientos y representaciones, y suelen tener un impacto fuerte, a menudo con reacciones físicas, corazón acelerado, cambios en la respiración. Entiendo. Y finalmente, los procesos volitivos, los actos de voluntad. Estos suelen surgir de las emociones e implican motivos. Y un motivo, para Wundt, es una representación, la idea de una meta, por ejemplo, pero cargada de sentimiento, el deseo de alcanzarla, que nos impulsa a actuar. Ya sea una acción hacia afuera, observable, o una acción interna, como dirigir la atención. Justo, hablando de atención, ¿dónde entra la conciencia en todo esto? ¿Es como un escenario donde pasa todo? Wundt rechaza esa idea del escenario. Para él, por lo que se ve en estos textos, la conciencia no es una cosa ni un lugar. Es la conexión misma de todos estos procesos psíquicos, sensaciones, sentimientos, ideas, que están ocurriendo juntos y uno detrás de otro. Es como el tejido que los une en un momento dado. No es algo distinto de los procesos, sino su interrelación dinámica. Entiendo. Es la red en sí, no algo separado que mira la red. Y dentro de esa red conectada, hay un proceso clave que él llama apercepción. ¿Es lo mismo que la atención? Es muy parecido, pero tiene sus matices. La apercepción es el proceso activo por el cual llevamos un contenido, una idea, una sensación, al foco claro de la conciencia. Wundt usa la metáfora del punto visual interno, como si ilumináramos algo con un foco mental. Es diferente de la simple percepción pasiva, que sería como que la información entra al campo de la conciencia, pero sin ese esfuerzo deliberado de enfocar. Como cuando lees y de repente te das cuenta de que no tienes idea de qué leíste en la última página. Estabas percibiendo las palabras, pero no las estabas apercibiendo. Exacto. Ese esfuerzo de enfocar activamente, eso es la percepción. Y Wundt dice que este proceso viene acompañado de sentimientos particulares. Si la percepción es pasiva, algo nos llama la atención de golpe, un ruido fuerte, sentimos como que nos interrumpe, como un padecer. Pero si es activa,
Cuando dirigimos la atención a propósito, sentimos primero como expectativa, tensión, y luego alivio o una sensación de actividad cuando logramos enfocar lo que queríamos. Y aquí es donde conecta con la idea del yo, ¿verdad? ¿De dónde sale esa sensación de ser un sujeto, un yo? Precisamente, Wundt ve la percepción activa, ese acto de dirigir la atención voluntariamente, como un acto de voluntad interno fundamental. Y dice que es de la experiencia de esa actividad interna, de ese yo hago, de donde surge principalmente el sentimiento del yo. Ese sentimiento de ser agente, junto con las sensaciones generales de nuestro propio cuerpo, la senestesia, forman la base de la autoconciencia. Y es esta autoconciencia, insiste Wundt, la que nos permite hacer la gran distinción entre sujeto, yo y objeto, el mundo. Una distinción que, ojo, no es original, sino que se desarrolla con la experiencia. Todo esto nos lleva a esa etiqueta que Wundt usó para su psicología, voluntarista. Suena a que le daba muchísima importancia a la voluntad. ¿Qué quería decir con eso y contra qué iba? Iba de frente contra lo que él llamaba intelectualismo. Esa era la corriente dominante, sobre todo en la psicología filosófica, que intentaba explicar todo, sentimientos, voluntad, todo, como si derivara de las ideas, del intelecto. Wundt decía, eso es un error tremendo. Argumentaba que el intelectualismo fallaba miserablemente al tratar de explicar la riqueza y la naturaleza propia de los sentimientos y sobre todo de los actos de voluntad. No puedes reducir un deseo, una decisión, a ser solo una idea. Además, critica que trataban a las ideas como si fueran cosas fijas. Exacto. Critica esa tendencia a sustancializar las representaciones, a verlas como objetos que entran y salen de la conciencia, en vez de verlas como lo que son, procesos, flujos dinámicos. Entonces, si se opone al intelectualismo, ¿su voluntarismo significa que todo es voluntad en el fondo? ¿Tipo Schopenhauer, con esa idea de una voluntad universal? No, para nada. Y esta es una distinción clave que Wundt se esmera en aclarar. Su voluntarismo es psicológico y es empírico, no es metafísico. Lo que él afirma es que los procesos volitivos, la voluntad, la atención activa, la percepción y los procesos afectivos, los sentimientos, son componentes fundamentales, son irreductibles, originarios de la experiencia inmediata. Tan básicos como las representaciones. No derivan del intelecto, ¿están al mismo nivel? O sea, no es que todo sea voluntad, sino que la voluntad, entendida como esa actividad interna, esa elección, ese esfuerzo, es parte esencial de la experiencia y no se puede ni ignorar ni explicar como si fuera un subproducto de otra cosa. Precisamente. Y rechaza de plano cualquier voluntarismo metafísico como el de Schopenhauer, que habla de una voluntad trascendente como base de todo. De hecho, Wundt es muy firme en sacar toda especulación metafísica de la psicología científica. Su meta era una psicología basada estrictamente en la experiencia, observable mediante introspección experimental controlada y en datos objetivos como los productos culturales. Nada de hablar de sustancias como el alma, ni de facultades abstractas, solo la experiencia y sus procesos. Queda muy claro. Hemos recorrido entonces cómo Wundt, en estos fragmentos, buscaba fundar una psicología científica súper rigurosa, centrada en la experiencia inmediata, subjetiva, defendiendo el método experimental, identificando sensaciones y sentimientos como los elementos básicos, explicando cómo se combinan y dando un rol central a la atención activa, la percepción y a la voluntad. De ahí su voluntarismo empírico, y todo esto manteniendo bien lejos la metafísica. Sin duda es un esfuerzo enorme por crear un campo y un método para estudiar la mente desde adentro, pero de forma científica, siempre volviendo a la experiencia vivida. Y fíjate, nos deja pensando algo muy actual, ¿no? Si tomamos en serio este énfasis tan fuerte de Wundt en la experiencia inmediata, subjetiva, en la actividad del sujeto, ¿cómo se relaciona su visión con nuestras ideas de hoy sobre la conciencia? Pensemos, por ejemplo, en los modelos de la mente que son puramente computacionales, o en la inteligencia artificial. ¿No corren el riesgo a veces de abstraer demasiado? ¿De dejar afuera justamente a ese sujeto activo que siente, que para Wundt era el corazón de lo psicológico? Es una pregunta que, creo, sigue totalmente abierta.